¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al canal de PreuMat 7.0. Acá el profesor Héctor va a comenzar con un tema que siempre a los estudiantes les cuesta, le tienen miedo, pasa con muchas cosas ahí me extraña cuando tiene que resolver las pruebas y esto lo vamos a enfrentar y se trata de logaritmos. ¿Ya? ¿Quién ha calculado alguna vez algún logaritmo o ha tratado de ver dónde se aplican en la vida cotidiana? Por ejemplo, la escala de Richter es un ejemplo clave y sencillo donde se puede aplicar los logaritmos. Y lo importante, chiquillos, es que aquí se suscriban a mi canal de YouTube y también le den me gusta a mis videos. Vamos en 16 suscripciones ahí. Gracias a, a todos por su confianza. Ahí después les voy a al final dar algunos datitos, algunas informaciones y ahí vamos a ir enfrentando un poco cómo me van buscando en YouTube y bueno, ahí me van buscando por Preumat 7.0, ahí con el profesor Héctor. Dentro del objetivo vamos a ir recordando diversos conceptos, principalmente potencia, raíces, y lo más importante que es el tema del logaritmo, establecer estas relaciones, deducir las propiedades y vamos a ir viendo cómo vamos a sacar todo esto. Entonces, la clave para entender el logaritmo es, si uno no entiende la parte madre, que son las potencias, nunca vamos a poder calcular un logaritmo. ¿Ya? Se nos va a hacer un proceso complicado, salvo que usted tenga una calculadora, que siempre en todos mis videos le hago la promoción, ¿eh? Ya me recordar a Shakira, ya, ahí mandando a la punta del cerro al Piqué, ya, pero me da lo mismo, pero lo importante es que toda calculadora científica le sirve para resolver este ejercicio, pero hay que resolverlo a mano, principalmente en pruebas como la PAES o pruebas ahí con sus profesores para que no le pillen el plagio, el chat GTP, ¿ya? O sea, GTP, ¿ya? O algo así, ¿ya? Que es de WhatsApp. No sé si lo dije bien, pero bueno, ahí queda chascarro, chiste fome. Pero ahí ustedes van viendo que este ejercicio de potencia aparece algunas claves súper importantes, principalmente que aparece un exponente negativo y me aparece una multiplicación como operatoria, pero no es llegar, chiquillos, y resolver directamente. Aquí vamos a ir recordando algunas propiedades de potencia. Por lo tanto, cuando yo quiero transformar una potencia exponente negativo, lo que tengo que acordarnos es que cuando la base y aparece este exponente negativo, vamos a escribir otra letra mejor para que se imaginemos que fuera una n, ¿ya? Y tuviera el exponente negativo, eso yo lo puedo escribir siempre como uno partido por esa misma base, pero el exponente siempre va a ser positivo. Ahí entendiendo que eso es una n, ¿ya, chiquillos? Y lo importante es que ese uno de dónde nace, porque este es un neutro multiplicativo. Usted tiene que saber que la adición, neutro aditivo o el inverso aditivo, siempre es por la suma. Y siempre ahí se va obteniendo para que dé un cero. En cambio, en la multiplicación, siempre ese neutro inverso multiplicativo es el uno, solamente en la multiplicación. Entonces acá esto debería quedar de la siguiente manera. La base, ojo que la base es un valor negativo también. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo, chiquillos, ahí chiquillas en sus casas, vamos a tirar la línea de la fracción, y esto debería estar transformado en uno partido por -3 porque tenemos que conservar esa base, chiquillo, pero el exponente va a cambiar a uno positivo. Espero que se note ahí en sus casas, pero es un uno, ¿no? Uno positivo, o sea, lo que me hace cambiar el exponente acá abajo, en el denominador. Y esto va a estar multiplicado, bueno, ahí podemos ir desarrollando al tiro, si usted quiere, esta
esta otra potencia, lo voy a anotar con otro color para que usted entienda la diferencia, y esto es 2 por 2 por 2. O sea, usted tiene que pensar que siempre en potencia, porque se llaman así chiquillos en sus casas y chiquillas en sus casas, porque se va repitiendo el número de igual forma. ¿Ya? Son multiplicaciones que se van repitiendo siempre el mismo número dependiendo del el exponente. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encerrar, porque como siempre se dice en el concepto de potencias, la base se va repitiendo tantas veces como le indica el exponente. Por lo tanto, acá 2 por 2 sería 4, 4 por 2 sería 8. Yo me chunguito el 8, ahí me salió mejor. Y siempre, bueno, y ahí vamos a siempre partirlo por un uno imaginario, un uno que usted no ve, ¿ya? Siempre va a estar partido los números enteros por un uno imaginario. Y el 6 elevado a 2, ya ese debería ser como lo mismo que pasaba con el 8, que es lo mismo que usted diga 6 por 6. ¿Ya? Ahí, ojo que eh, no vayan a pensar, chiquillos, porque a veces el error que cometen los estudiantes que dicen, ah, profe, 6 por 6 elevado a 2 es 12. No, eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que pensar que siempre esos valores se van multiplicando. Incluso la potencia siempre se trabaja con multiplicaciones. Por lo tanto, ahí va quedando 36 partido por uno. ¿Ok? Para que usted lo vaya ahí comprendiendo. Ahí vamos a colocar un igual. Ahí vamos, para que se entienda ahí la idea de cómo ir sacando los términos. ¿Ok? Eso es como parte clave a la hora de ir haciendo estos ejercicios de potencia, que principalmente lo preguntan en este ejercicio, salió en una de las PAI cuando recién empezamos. Entonces acá vamos a ir arreglando un poquito esta situación. Bueno, este 8 si yo lo multiplico por uno, vamos a ver si puedo. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a bajar ahí. Entonces, acá en este caso sería 8 arriba. Aquí hay que tener cuidado porque aquí dijimos que la base era negativa, por lo tanto aquí esto va a ser negativo, esta fracción, y va a ser 8 tercios, ¿ya? 8 tercios negativo. Y acá abajo vamos a tener un 36 y partido por uno. Entonces acá vamos a cortar un poquito esta fracción, ahí nos queda ahí más exacto. Entonces acá después, esto nos va a dar, chiquillos, una división implícita. Una división implícita, ¿por qué? Porque acá yo estoy teniendo un denominador y también estoy teniendo un numerador que están en fracción, ¿ok? Entonces lo que yo tengo que hacer, eh, bueno, siempre hay varias formas para multiplicar, pero a mí me acomoda hacer lo siguiente, que voy a mantener mi primera fracción, la que está en el numerador, de 8 negativo tercio, vamos a dividir el 3 mejor, ahí, pero lo vamos a multiplicar y lo que vamos a hacer es invertir el orden de la fracción. Entonces, en este caso va a ser uno arriba, 36 abajo, ¿ya? Uno arriba, 36 abajo, ¿ya? Porque siempre las segundas fracciones se invierten cuando uno divide entre dos números racionales. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos dos alternativas. Pues siempre en las multiplicaciones uno, por lo general, siempre se va multiplicando de forma directa, ¿ya? Nunca se hacen de forma cruzada. Nunca lo olviden, chiquillos. Es un fatal error, fatality de Mortal Kombat, que usted multiplique, en vez de multiplicar directo, como tiré la flecha, usted hiciera la multiplicación de menos 8 por 36, 3 por 1. Ahí estaría todo malo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, vamos a simplificar en este caso, podríamos simplificar por 4 para que me dé 2 arriba, pero acá este 36 dividido 4 esto me va a dar 9.
¿Dale? Entonces, este negativo, no nos olvidemos del signo, ¿ya? El enemigo por tu amigo siempre va a ser nuestro enemigo. Una forma de aprendérsela a ver los signos. Y aquí nosotros vamos a tener 2 y 3 por 9 que va a ser 27. Entonces, nuestro resultado final de este ejercicio de introducción, nada más que de introducción, chiquillo, porque yo le aconsejo que estudien el tema de las potencias para que así no queden tan colgados cuando vean mi video, cuando vean el tema del logaritmo, y yo diga, ah, ya, por eso se ve potencia, por eso nosotros trabajamos con las propiedades de potencia, haciendo una relación, por ejemplo, esta propiedad que estábamos encerrando, cerrar mejor, tiene que ver con el exponente negativo, súper útil para ir sacando esos, esos valores con exponente negativo que tenemos que hacer ese cambio de llevarlo a una fracción. También se le conoce como valores recíprocos cuando se expresan ahí en fracción. Entonces, eso ahí nos va dando esta situación, estos ejercicios PAES y lo importante es que hayan comprendido la explicación desde sus casas. Ahora vamos directo al grano. ¿Ya? ¿Por qué nosotros le llamamos logaritmo a esto? Porque es parte de las propiedades inversas, ¿ya? De las potencias. Se supone que la raíz es una de las propiedades inversas de la potencia y los logaritmos también. Entonces quiero que me entiendan algunos conceptos. Vamos a partir por conociendo sus partes. Por ejemplo, siempre va a tener abajo una base del logaritmo, el P, que se le conoce más como argumento. ¿Ah? No, yo antilogaritmo no, eso antiguamente. ¿Ok? Eso quiero que ahí lo tengan como súper claro, que nosotros le damos importancia, lo voy a colocar por último con entre comillas. Esto sería el argumento. ¿Ok? Y X es el exponente, o sea, al final es en la forma de, o mejor dicho, es el exponente X al que eleva la base B para que nos dé dicho número. O sea, siempre en los libros de enseñanza media o superior van a encontrar esa definición de logaritmo, ¿ya? Como que lo que nosotros estamos buscando acá, chiquillos, es el exponente. Ese es el valor que nosotros necesitamos. Obviamente no será que aparece con letras, no hay que asustarse, pero por ejemplo, acá la pregunta que uno se hace es, logaritmo en base 2 de 8 es 3. Pero ¿por qué es 3? Y eso principalmente de ahí nace el tema de las potencias. O sea, porque yo puedo hacer que este 8, chiquillo y chiquilla en sus casas, yo lo puedo escribir como 2 elevado a 3. ¿Se fija? Entonces, si yo al 8 lo escribo como 2 elevado a 3, recuerde que como veíamos anteriormente, la base se repite tantas veces como lo indica el exponente, al final es como que estos dos se cancelaran, vamos a cancelar ese 2 con ese 2 de acá, y es como que ese 3 quedara como parte de su resultado. Por eso la definición es el exponente, como que si nosotros estuviéramos buscando este elemento para trabajar y siempre poder expresar las situaciones de mejor manera, chiquillos en sus casas, chiquillas en sus casas. ¿Ok? Y el logaritmo, también existen logaritmos de base E, ¿ya? Cuando significa base E, es una base exponencial, ¿ok? Así se le llama a la E. ¿Ya? La E, pero que realmente las letras no salen ahí, viene de exponencial o de exponente, ya lo voy a abreviar, pero para que sepan que viene de exponente. Entonces acá y también uno le va aplicando un logaritmo se llama natural, ¿ya? Que es este de acá, logaritmo natural o logaritmo neperiano. Siempre yo más lo conozco como logaritmo natural, ¿sí? Un logaritmo de Neper, ya porque Neper fue un matemático muy famoso que creó este concepto del logaritmo y bueno, lo fue expandiendo. Y también hay otros matemáticos que también contribuyeron al trabajo del logaritmo. Por lo tanto, lo importante, chiquillos, que comprendan ustedes por qué nosotros calculamos el exponente. Y aquí tenemos más ejemplos. Entonces, como yo les decía anteriormente, ahí están como sus partes para que nunca lo olviden en sus casas. Y entiendan esto, por ejemplo, en potencias, nosotros decíamos, ah, profe, pero 7 elevado a 2
es 49, pero ¿cómo hacemos la conversión al logaritmo? ¿Por qué se relaciona con el logaritmo? Porque el logaritmo en base 7 de 49, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es deducir la potencia, tal como lo hicimos anteriormente, del 49. O sea, es como que yo dijera, ah, profe, pero eso es fácil porque eso, 7 al cuadrado, claro, chunguito el 2, y eso obviamente de ese exponente es que sale el resultado. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. ¿Ya? De ahí sale cómo se van expresando los valores. Entonces, es una gran ayuda que ustedes manejen las potencias, porque si no, lo contrario, ahí siempre va a quedar con la incertidumbre de por qué nos cuesta relacionar la potencia del logaritmo y viceversa. ¿Ok? Entonces, siempre tienen que entender que ese 2 del exponente pasa a ser parte de tu resultado. ¿Me entienden, chiquillo? Entonces, chiquillo, entonces ahí en sus casas, traten ahí ustedes de hacer como una tablita de potencia, igual como las tablas de multiplicar, para que ahí ustedes estén así siendo masters en potencia, raíces y logaritmos. Lo mismo pasa acá con este otro ejemplo. Si yo tengo un 6 elevado a 3, que en este caso va a ser 216, pero tienen que entender ustedes que, vamos a subrayarlo con los distintos colores, pero quiero que me entiendan lo mismo. Entonces acá el 216 pasaría a ser parte de tu argumento. Y en este caso el 7, o sea, perdón, el 6, que vendría siendo la base de ese logaritmo. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar 6 elevado a cuál número me resulta 216. Y aquí uno va tomando el 3. ¿Por qué? Porque la lógica de ustedes, chiquillos, en sus casas, chiquillas, en sus casas, es que usted diga 6 por 6 por 6. ¿Ya? Entonces, ahí uno va como ocupando la lógica de cómo nosotros ir trabajando el tema del logaritmo, cómo nosotros poder llegar a ese resultado que al final va a ser parte de, bueno, acá aparece como logaritmo, pero recuerden que este c vendría siendo el exponente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que siempre pensar en estos ejercicios. Y ahí van saliendo más ejemplos y ahí sus conversiones, pero lo importante es la potencia. Sin las potencias, nosotros no podemos avanzar ni a raíces ni a logaritmos. ¿Ok? Entonces, para que se entienda que esto no es difícil, es fácil, pero tienen que ustedes ir reflexionando en encontrar esos valores. ¿Dale? Entonces, y acá tenemos un ejercicio. Recuerden que el logaritmo está dentro de la PAES en la M2, ¿ya? En la segunda prueba. Eso para sacar la ingeniería. De repente, quizás en medicina también le pidan la M2. Eso depende de cada una de la universidad, del instituto. Bueno, ahí se va viendo. Y fíjese este detalle. Entonces, acá dice: si el logaritmo de P es igual a Q. Ya nos están dando este primer dato. Siempre cuando resolvamos ejercicio o un problema, siempre la clave son los datos. ¿Dale? Entonces, y acá, con este dato que es súper importante, tenemos que ir desarrollando o cómo ir deduciendo este ejercicio. O sea, cómo vamos a resolver cuál va a ser la expresión equivalente para logaritmo de, en este caso, el argumento que sería 10 por P al cubo. ¿Ya? Entiendan, chiquillos, un detalle súper importante. Cuando acá no le aparezca la base del logaritmo, siempre va a ser una base 10. Es una base que la da la calculadora, los medios tecnológicos, siempre va a ser 10. No puede ser otro número que no sea 10, porque el 10 está acostumbrado por temas logarítmicos, porque es un proceso de fácil resolución, ¿no? Como las bases de 10, o sea, 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100, así sucesivamente. Entonces, por eso siempre va a ser 10. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar un poquito más ahí, y entiendan que cuando no hay nada en el ejercicio,
Eso siempre es 10, ¿vale? Entonces, y acá, bueno, y acuérdense que ahí hay una multiplicación escondida, una multiplicación implícita, pero hay una propiedad que la vamos a ver también, pero para adelantarle el tema, cuando yo tengo ese logaritmo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tener el logaritmo en base 10 y voy a separar el número de la expresión algebraica, P al cubo, lo voy a separar. Entonces acá voy a colocar logaritmo en base 10 de 10 más, ya siempre y esto es una cosa clásica, que yo no es que lo inventé yo, que siempre cuando aparece una multiplicación lo tengo que relacionar con la adición. Recuerden que siempre en la aritmética, situación fundamental, la adición y la multiplicación son parte de las operaciones fundamentales y la división y la sustracción son parte de la propiedad inversa. ¿Ok? Y ahí lo tenemos anotado. ¿Ya? Entonces, voy a aparecer ahí en pantalla, ahí con mi nuevo look. Entonces tienen que entender que aquí ya separamos los elementos, pero siempre, como les digo, la adición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, algo va a ser, ah, antes de resolver. Entonces, bueno, y acá este 10 cuando no hay nada tan bien, siempre el exponente va a ser 1. Por lo tanto, siempre, esto para que se lo aprendan bien en sus casas, siempre que la base del logaritmo sea igual a la base del argumento o al valor del argumento, el resultado será automáticamente el exponente. Se pueden simplificar. Por lo tanto, eso va a ser 1, ¿ya? Sale directo sin el log, porque el logaritmo ya se fue, ya me voló, ¿ya? Y acá en este caso tenemos que tener un mayor desarrollo, nos falta desarrollar esto, pero ahí vamos a aplicar otra propiedad, que siempre cuando tengamos exponentes hacia afuera, nosotros lo vamos a expresar siempre pasándolo como multiplicación. Entonces vamos a hacer bien el número, ahí está el 3 y vamos a escribir lo más importante, el, vamos a escribir la semicurva, vamos a ver si que me está dando cualquier cosa a la L, pero ¿ya? Entonces ahí logaritmo en base 10 de P. Ahí sí, ¿ya? De repente el frío, el pulso ahí puede fallar, pero lo importante es que ahora viene la clave, eso es muy importante, porque aquí, y bueno, y este también tiene base de 10 chiquillos, este dato que me dan. Por lo tanto, acá me dice que el logaritmo de P es igual a Q. Entonces, este logaritmo lo voy a cambiar por Q. Entonces, al final, mi respuesta definitiva va a ser 1 más 3Q. Mire qué chistoso. 1 más 3Q. Entonces, ahí nosotros, y sería la alternativa correcta la E, porque justamente estaríamos obligando a que ese resultado quedara como parte de la expresión que es equivalente a lo que estamos demostrando acá, que es el valor del logaritmo. Entonces, ahí, y bueno, y 3 por Q es lo mismo que número cuando está junto con la letra. Entonces, lo importante, chiquillos, que ustedes entiendan que yo puedo hacer que esos exponentes, no vamos a ver con las propiedades, pasen delante, siempre hubo una multiplicación, ¿ya? Siempre con un por, y en este caso el logaritmo en base 10 de p, y ahí ocupamos este dato, un dato que ahí lo dejé destacado con celeste, para después llegar y las multiplicaciones o el trabajo sería directo, ¿ok? Entonces, esa es la forma de ir trabajando los ejercicios de logaritmo, y ahí tengan la seguridad que manejando la propiedad del logaritmo no les va a costar ningún ejercicio, ¿ya? Entonces, me desaparezco antes, ¿ya? Y las características generales de los logaritmos, ¿ya? ¿Por qué nosotros vemos logaritmos y hay algunas excepciones a la regla? Por ejemplo, no existe el logaritmo de un número con base negativa. Por ejemplo, esto jamás lo van a ver en un ejercicio, chiquillo. Logaritmo de una base de -3 de 27. O sea, ¿cuánto nosotros vamos a ir sacando en potencias un valor negativo o con base negativa con un argumento positivo? O sea, eso es imposible. O sea,
No podemos establecer la equivalencia entre las bases, ¿ok? Entonces eso nunca va a existir, ¿vale? Entonces eso es una característica que siempre el logaritmo, y cuando vean funciones logarítmicas, la tienen que saber, así al revés y al derecho. No existe el logaritmo de un número negativo, o sea, bueno, aquí el logaritmo de un número negativo que se entienda que es de argumento negativo, ¿ya? Que ahí aparece el argumento y por más que nosotros le tratemos de buscar como ciertos trucos y toda la cosa, nunca lo vamos a poder lograr, porque no se puede, no existe, ¿dale? Entonces eso tienen que ahí tener súper claro esa parte y que no les cueste, ¿no? Que sean ahí Vivaldis a la hora de deducir esto, porque de repente a veces nos da nuestros minutos y piensan que el resultado existe y no lo es, ya no existe eso, ¿ya? No existe el logaritmo de cero, ¿ok? Entonces el argumento cero nunca va a existir el cálculo, porque es un resultado indefinido, un resultado que va a ser incluso infinito, entonces, o que va a tender al infinito, entonces eso nunca va a existir, ¿ya? Así que no se vuelvan locos por eso, porque al final nunca va a encontrar un valor de x que de cero, posible. Logaritmo de uno es cero. Sí, ese sí, porque obviamente tienen que recordar ustedes que toda potencia cuyo exponente cero es uno. O sea, al final va, como le decía anteriormente, se va relacionando las potencias con el logaritmo. ¿Ok? Entonces, siempre el logaritmo de uno en el argumento, eso al final siempre va a ser cero. Eso nunca lo olviden. Y después, cuando nosotros establecemos situaciones equivalentes, o también se le llama potencia de la unidad, ¿ok? Entonces, el logaritmo, cuando la base, como le decía, del logaritmo es igual a la base del argumento o al valor del argumento, siempre ese valor va a ser como resultado uno. Nunca lo olvides eso, nunca va a cambiar. Ahí igual está la comprobación, pero siempre va a ser uno. Eso no, nunca lo pierdan de vista, porque si lo pierden de vista, le va a cambiar todo y ahí se van a enredar, confundir y bueno, y la idea es que no les pase eso. Entonces, entonces ahí viendo eso. Entonces, después el logaritmo de la base A de una potencia A, ¿ya? Por ejemplo, cuando las bases, lo que le decía anteriormente, uno puede ir como cancelando esas bases y el resultado sale automáticamente el exponente. Entonces, como siempre, estar hablando de la definición de logaritmo. ¿Ok? Entonces, esa sería la característica 6. La característica 7 es que los logaritmos menores que uno siempre tienen logaritmos negativos, principalmente cuando uno lo empieza a escribir, chiquillo, en forma de fracción o decimales que sean como conocidos. Siempre los resultados van a ser negativos. ¿Ok? Eso nunca lo pierden de vista porque, como le decía anteriormente, siempre salen los resultados de los exponentes y también se va viendo con otros decimales. Entonces, importante que se entienda de que esto es universal como característica, que siempre en cuanto los valores estén entre o menores que uno o que estén entre cero y uno por el lado negativo, o en el lado decimal, mejor dicho, ahí ya va siendo valores o resultados negativos para estos logaritmos. Ahí lo pueden comprobar con su calculadora, pueden utilizar el Photomath también, que es una herramienta que le puede ayudar a ir entendiendo este tema de logaritmos. Y los números mayores que uno van teniendo logaritmos o resultados positivos, independiente que sean fracciones, o sea, van a ser siempre positivos, ¿ya? Pues como el caso al revés del caso 7. ¿Ok? Entonces ahí, para que entienda, y ahí uno puede ser relacionado entre números pares o números impares. Por ejemplo, podríamos pensar que en vez de logaritmo en base 4 podría ser un logaritmo en base 9 de 3 y va a pasar lo mismo, ¿ya? Siempre va a ser positivo el resultado. Así que eso no lo pierdan de vista. Y las propiedades del logaritmo, como las más conocidas, siempre como le decía anteriormente, siempre el logaritmo de un producto o de la multiplicación siempre se va a relacionar con la suma de sus valores.
pero cuando nosotros nos metemos en el cociente o cociente, es en este caso a relacionar con la resta. Por eso aparece el menos. ¿Ok? Entonces ahí lo voy a subrayar, ahí aparece el menos y para la multiplicación o el producto siempre va a aparecer la adición. ¿No? Entonces eso no lo pueden perder de vista porque siempre va a ser parte de lo que nosotros buscamos. Y ahí aparecen algunos ejemplos, cómo se van desarrollando. Y fíjense que siempre se va manteniendo en ambos casos la base. Siempre tiene que ser con la misma base. Si aparecen con bases distintas, lo único que vamos a provocar es que vamos a tener que resolver todo por separado. Eso es lo único que va a provocar y ahí vamos a tener que solamente utilizar la calculadora. ¿No? O sea, no tenemos otra alternativa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la multiplicación, ahí se resuelven estos argumentos de ambos números. Eso le va a dar logaritmo en base 2 de 256 y ahí el resultado viene siendo 8. ¿No? Entonces, eso para que ustedes y se vayan familiarizando con esto y le encuentren el sentido. Lo mismo pasa con la del cociente, o sea, si aparece un menos, se transforma en división, se dividen estos argumentos, 32 dividido 8 ahí aparece el 4 y ahí después, si lo desarrollamos por potencia, porque el 4 lo puedo escribir como 2 elevado a 2, se lo voy a escribir ahí en pequeño, eso va a ser 2 elevado a 2 y al final 2 sale del exponente. Y después la tercera propiedad es entender que cuando existan elevados principalmente o exponentes, esos exponentes usted los puede pasar multiplicando. No siempre va a pasar así. Entonces aquí te lo explico mejor, con más detalle. Y aquí va a depender mucho de cómo sea el ejercicio, porque por ejemplo acá, este resultado, si nosotros lo llevamos a una calculadora científica, nos va a dar sí o sí un valor decimal. ¿Ya? No nos va a dar un valor exacto como el ejemplo de abajo, porque acá convertimos de la misma forma, hacemos la aplicación de la propiedad y fíjese que ya esto ya tiene desarrollo, porque la base de 2 tenía relación con el 8 y ahí uno va ocupando, como le decía anteriormente, perdón, que sea majadero, el tema de las potencias. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a que, por ejemplo, acuérdense que cuando los dos de las bases del logaritmo con el del argumento se eliminan, ese 3 aparece para multiplicar con el 4 de afuera. Por eso se va resolviendo así, chiquillo. Por eso sale 12 el resultado. O sea, no es que yo por ahí haya inventado ese 12. Y en este caso, si hubiésemos tenido que en la calculadora escribir esto, hubiésemos tenido que hacer de la siguiente manera, voy a aparecer, entonces ahí sería 7 multiplicado por, y hay una tecla ahí que aparece, voy a mostrar ahí, que aparece log, ya, en esta calculadora, entonces ahí para que alcanza a ver, ya siempre está el ln y el n, entonces ahí aparece el log, vamos a anotar el 5 y nuestro argumento 3, ya, ahí lo tenemos para unos minutos para que ustedes lo logren ver y ahí le coloco igual y aparece este resultado. Entonces aparece un 4,7782. ¿Ya? Entonces, este nos va a dar un resultado ahí decimal. Ahí vamos a bajarlo en 4,78. Vamos a bajar con dos decimales después de la coma. ¿Ya? Vamos a bajar ahí. ¿Ok? Pero eso es lo importante, chiquillos, de tener la calculadora como herramienta. ¿Ya? Algunos están prohibiendo el tema del uso del celular, pero hay que saberlo ocupar para la calculadora principalmente. De repente los estudiantes lo ocupan para chatear, pero ya eso son reglas que cada uno tiene que ir colocando dentro de una sala de clase, pero la calculadora es parte fundamental y es la tecnología que avanza en nuestra mente, ayuda mucho a
y sacando los resultados que a veces se nos hacen complejos. Después el logaritmo de una raíz es igual a eh, cociente o al cociente, ¿no? Siempre tengámoslo ahí súper claro, entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. O sea, al final es como que ese índice, ese n, pasaría a ser parte de tu denominador. Y ahí, dependiendo de los casos, ahí uno va desarrollando el tema de la raíz. Por ejemplo, aquí aparece el logaritmo base 3 de una raíz cúbica de 81. Ese 3, como yo le decía, por tema de propiedad, no que lo haya inventado, ahí aparece abajo. Acá tienen que entender que ese uno, chiquillos, aparece por el exponente. ¿Ah? Eso quiero que lo tenga súper claro porque alguien me puede decir en sus casas, eh, y puede ser ese exponente otro número, que no sea uno, claro, puede ser. ¿Ya? Puede que sea dos, tres, cuatro, ahí todo va a depender, pero acuérdense que el logaritmo no trabaja con números negativos, entonces hay que ser cuidadoso en esa parte. Y ahí ya después me queda el logaritmo en base 3 de 81, pero esto ya sabemos que el 81 yo puedo deducir en potencia, entonces de ahí, recuerden que ese 4, siempre el entero va a quedar partido por un uno imaginario, lo que no ven, y al final su resultado vendría siendo 4 tercios. ¿Ok? Pero siempre resolviendo la propiedad les va a ayudar, pero bastante a ir calculando su ejercicio y para que le encuentren lógica a esta materia, o sea, para que te diga, ah, gracias, profe Héctor, le encontramos sentido a trabajar con logaritmos. Ahí le dan ahí la suscripción, un me gusta y todas esas cosas. Y aquí también existen logaritmos vulgares o también se llama de Briggs, porque justamente utilizamos la base de 10, por eso Briggs utiliza como esta idea de cómo ir sacando estos logaritmos y cómo trabajando solamente con base de 10. Eso es como la diferencia de los demás logaritmos con otras bases. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un logaritmo con una incógnita x, que no sabemos cuánto es. Recuerden que cuando no hay nada, siempre es logaritmo o índice 10, un índice que viene en la calculadora, en el computador y todo. Y después acá es como que busco ese valor y hago como que ese exponente, o es mejor dicho, como que vuelva a trabajar como la potencia es de 10 elevado a 5, y de ahí sale que ese valor sería el 100.000, ¿ok? Como ir transformando el logaritmo a potencia, encontrando sus relaciones, y ahí uno va encontrando el sentido a todo esto. Entonces después viene el cambio de base, que este es una propiedad que a muchos estudiantes les cuesta, principalmente porque nosotros tenemos que llegar a cambiar de una base que puede ser 2, 3, 4, a una base que tenga que ser común para ambos ejercicios. Eso es una cosa súper importante. Y en este caso la base como más común es la base 10. Entonces ahí es como que aquí voy a tener un 10 y aquí también voy a tener un 10. Pero también si ustedes buscan o investigan en sus casas, que hay ejercicios que no necesariamente para el cambio de base necesitamos la base 10, puede ser cualquier otra, pero ahí va a depender mucho de cómo esté expresado el ejercicio para el cambio de base. Entonces acá, incluso aquí lo llevan a un logaritmo natural de 5 dividido por logaritmo natural de 2, y este ejercicio, sin mentirles, aparece con la calculadora, ¿no? Porque no lo podemos desarrollar manualmente. ¿Ok? Entonces, eso también tiene como sus pros y contras el logaritmo. Tiene como sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, lo importante es que usted entienda que cuando que nosotros queremos cambiar una base, puede ser por una base de 10 u otra, o en este caso puede utilizar el logaritmo natural. O sea, tiene esas tres alternativas, pero como les digo, siempre depende del ejercicio. ¿Ok? Entonces, y ahí resumen de la propiedad del logaritmo para que ahí se vayan apoyando en sus casas. Y aquí les dejo estos ejercicios propuestos para que ahí ustedes practiquen en sus casas, ahí eh, piensen ustedes ahí y me van ahí haciendo comentarios, a qué respuestas llegaron. Lo importante es que ahí me escriban para estar ahí contacto a ver si llegaron a algún resultado, si les costó algún ejercicio, y ahí vamos a ir superando porque el arte hace que los maestros sean mejores. A ver, profe.
¿ya? Y las ecuaciones exponenciales, aquí ya nos metemos en las aplicaciones de los logaritmos, de los exponentes y todas esas cosas. Existen, recuerden, tres tipos de ecuaciones: las ecuaciones exponenciales, las irracionales y las logarítmicas. Pero las principales, que son las exponenciales y las logarítmicas, perdón, viene de parte de este ejercicio, o ejercicios como muy parecidos, pero siempre aquí van a tener una característica muy importante. Entonces, dentro de la característica importante, siempre tienen que entender que cuando son exponenciales, trate o vea, mejor dicho, o observe que las bases que estoy pintando ahí con amarillo tengan relación con alguna potencia, con algún valor. En este caso, están teniendo relación con una potencia de base 2. Por eso es súper importante, chiquillos, que no se bloqueen cuando ustedes ven este tipo de ecuaciones, porque de repente uno dice, ah, pero chuta, ya, y me fue a la B. No, pues tienen que ver la relación entre las bases. Si las bases tienen un número que coincide en ambos, es porque se puede resolver de forma exponencial, o sea, sin llevarlo a medios más complicados. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, el 8 lo llevamos a 2 elevado a 3 y el 4 a 2 elevado a 2. Así de sencillo. Entonces, ahí después tomando en consideración todo esto, así de la forma más completa posible, ahí recuerden que como está ese 2x más 5, recuerden que ese 3 aplicamos una distributividad multiplicando a esos términos, y el 2 aquí también hacemos lo mismo, término a término. Por lo tanto, acá sería 3 por 2x sería 6x, y 3 por 5 sería 15. Después 2 por x sería 2x, y 2 por 3 sería 6. Y después, cuando las bases ya fueron igualadas, yo solamente, chiquillos, trabajo con los exponentes. Ya no se vuelvan locos tratando de ir metiendo las bases a nuestro par. No, no. Siempre tienen que trabajar con los exponentes. Por lo tanto, ahí yo formo las ecuaciones. Recuerde que las ecuaciones los x a un lado, los números al otro. Y aquí 6x menos 2x son 4x, y 6 menos 15 menos 9. Y recuerde que lo que multiplica pasa dividiendo. Nunca lo olviden, siempre es como el problema de los estudiantes, ¿ya? Porque cosas a veces básicas y se equivocan. Entonces ahí el 4 está ahí multiplicando, siempre va a quedar ahí abajo dividiendo. Entonces al final va a quedar un x negativo. Recuerde que en la ecuación exponencial y como también la logarítmica, los valores sí en este caso pueden ser negativos, ¿ok? Pero ojalá cuando usted tenga que resolver algún ejercicio o guías de ejercicios de ecuaciones exponenciales, trate, bueno, ahí va a depender de cómo esté el ejercicio y cómo el profesor le enseña ahí en los colegios a resolver cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Aquí no dio negativo, y ahí ya teníamos que ver si se comprobara las soluciones, que ahí en ese caso podrían comprobarse. Pero después, cuando nosotros aplicamos el logaritmo, que esa es la pregunta del millón, cuando las bases son diferentes, ¿ya? Entonces, cuando las bases son diferentes, sí o sí se tiene que aplicar el logaritmo. No hay otra alternativa, no hay otro método. ¿Ok? Eso de repente los chiquillos a veces no entienden, porque a veces, profe, ¿y hay una forma más fácil? No, o sea, en este caso es por el logaritmo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y tiene que estar a ambos extremos. Entonces, si usted se fija, ahí estoy aplicando el log en este extremo y en el otro también lo mismo. Entonces, y aquí después uno va aplicando las propiedades que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un x menos uno, que al final este binomio lo vamos a pasar ahí multiplicando, y ahí, como les digo, va a estar el por logaritmo de 3 y aquí el x por logaritmo de 2. ¿Ok? Estamos ocupando la propiedad número 3. Si quieren revisar este video, ¿ya? Sus casas. Y después acá aparece x menos uno por logaritmo de 3, x logaritmo de 2. Después esto se va multiplicando, como le digo, término a término. ¿Ya? Por eso ahí le ayudo con la flechita para que no se pierda.
y ahí le va a dar x logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 igual a x logaritmo de 2. Después vamos a juntar, como les digo, todo lo que tenga x, lo vamos a pasar al lado izquierdo, y el número, fíjese que acá, voy a destacar, como está restando, ¿cómo tiene que pasar, chiquillos y chiquillas, en sus casas? Sumando. Por eso que acá aparece, y lo voy a destacar también, aparece con signo positivo, un signo que uno quiere colocarle el más, lo coloca, pero en este caso no es tan obligatorio. Y acá el proceso que nosotros ocupamos acá en este caso es un proceso que se llama factorización. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo tengo los mismos valores de x, en este caso sí o sí tengo que ocupar ese concepto, ya la factorización. Entonces lo voy a escribir para que no se olviden en sus casas. A veces la mente es frágil. Factorización. Ese es el proceso que nosotros ocupamos para estos casos. Y créanme que se hace necesario porque si al aplicar la factorización dejo el x, o sea, dejo el valor o la letra que se repita afuera, y aquí me queda una operación con logaritmo. Pero en esa operación con logaritmo, ¿qué le recomiendo yo? No haga nada. Déjelo ahí expresado tal cual, porque aquí ya vamos a llegar a nuestra respuesta. Y nuestra respuesta definitiva la tenemos acá. Entonces sería logaritmo, ¿ya? Logaritmo de 3, ¿ya? Eso va a quedar siempre arriba, numerador, partido por logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. O sea, el binomio que está multiplicando en este caso es el que pasa dividiendo. ¿Ok? Eso nunca lo pierden de vista porque si no al final se les va a complicar y la idea es que este ejercicio lo entiendan. Yo no digo que las ecuaciones logarítmicas sean como para aprenderse un viaje, hay que hacer harto ejercicio, pero es parte de ese proceso. ¿Ya? Entonces, sigamos ahí avanzando, ahí aparece la definición de la ecuación logarítmica, ahí siempre van a tener incógnitas o valores o argumentos que van a estar ahí expresados en binomio y ahí usted lo tiene que ir desarrollando ocupando las propiedades del logaritmo para hallar principalmente lo más importante, que es la incógnita x. Ahí aparece como este desarrollo de este ejemplo, ahí la idea es que ustedes vayan viendo cómo se va generando y acuérdense lo que les decía, cuando aparece una suma, lo que va relacionando es una multiplicación. ¿Ok? Y acá nos da un argumento, una expresión cuadrática, pero eso igual lo podemos ir destacando, o sea, porque al final va a pasar lo siguiente, y aquí me quiero detener en un detalle. Cuando yo tengo un logaritmo hacia una expresión y aquí tengo también el logaritmo hacia otra expresión, yo en ese caso yo puedo descartar. ¿Ya? Cuando yo desarrollo una ecuación logarítmica y yo tengo que los logaritmos están igualados, yo lo puedo eliminar y ahí ya queda para trabajar, que en este caso pasó como una ecuación, en este caso cuadrática, o una ecuación de segundo grado, que es lo mismo. Entonces, dependiendo de ese desarrollo, de esta, salió ahí, ustedes van a entender que usted va a encontrar dos soluciones, pero las dos soluciones no siempre las dos van a servir, sino que una puede servir, la otra no, o ninguna de las dos puede servir, puede pasar cualquier cosa. Entonces, aquí se la estamos comprobando y en este caso, en el -2, acuérdense que, ¿te acuerdas que yo le decía como característica que los argumentos no podían ser negativos? Y aquí te ha demostrado, los argumentos no pueden ser negativos, por lo tanto, nunca vamos a llegar a un resultado que no va a dar un logaritmo de 3. Entonces, esta situación se descarta, ¿ok? Por eso aquí yo le coloco que es falsa la situación. Pero acá en la situación cuando el argumento o el valor de x es positivo, ahí sí nosotros podemos hacer algo. Y nosotros podemos notar la diferencia. Entonces ahí van a ir cambiando un poquito todas estas claves y créanme que va a ser como parte interesante cuando uno resuelve ecuaciones logarítmicas. ¿Ya? Y ahí les dejo unos ejercicios propuestos
Aquí ahí ustedes pueden ir trabajando en sus casas y me pueden ahí hacer sus comentarios, resolver. Si están aburridos, pueden resolver estos ejercicios y ahí ustedes me van diciendo a qué respuesta llegan. Si tienen dudas, ahí me lo van escribiendo. Y aquí, donde se aplican los logaritmos, estos ejercicios son como típicos que vienen en las pruebas PAES, y todo eso que ahí uno va aplicando esto en la M2, obviamente. En la M1 no está definido en la parte de logaritmo. Y ahí aparece que para determinar el diámetro de un asteroide, los astrónomos utilizan la fórmula, ¿sí? Que aparece con logaritmo. Todo esto es como parte de una función logarítmica o ecuación logarítmica, donde g es su magnitud absoluta. Uno puede entender que el g en física es la gravedad, ¿ya? Por Isaac Newton. Entonces, ¿cuál es la magnitud absoluta de un asteroide si su diámetro mide 10 kilómetros? Entonces ahí, bueno, uno va tomando los 10 kilómetros y lo importante es que ustedes sepan reemplazar donde me dice la d. En este caso, el logaritmo de 10 igual a 3,7 menos 0,2 g. Ahí después uno, vamos a hacer que ese, recuerde que el logaritmo de 10 es uno. Voy a pintar para que ustedes lo sepan. Menos 3,7 igual a menos 0,2 g. Y después ahí haciendo la resta, ahí 2,7, ya, uno menos 3,7 menos 2,7. Y aquí podemos hacer un descarte de signo. ¿Ok? El enemigo es tu amigo. Entonces ahí podemos ir descartando esos signos. Oh, ahí sí, ahí me quedo mejor. Y ahí después ya la magnitud absoluta es 13,5. Entonces por eso ahí la alternativa correcta es la E. ¿Ok? Entonces eso, chiquillos, es lo que tienen que tener claro a la hora de resolver este ejercicio. La vida cotidiana les da muchas posibilidades de poder crecer en su estudio, crecer en la parte de logaritmo, de entender en la vida cotidiana y les va a ir, pero espectacular, para no decir la raja. ¿Ya? Y después acá aparece estos ejercicios de escala de Richter, donde siempre el logaritmo de E, que es la energía liberada en ergios, y el R, que es la magnitud del sismo, la escala de Richter. Y aquí aparece un ejemplo cotidiano que fue el terremoto de Valdivia, ya en el año 1960. Entonces, aquí dice que fue 9,5 grados Richter, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Y bueno, ahí nos va dando la respuesta y ahí ya va siendo como clave los ejercicios, ¿ya? Entonces, ahí en ese sentido vamos a ir trabajando y ahí lo importante es que entienda que vimos lo básico y todo lo demás, ¿ya? Así que éxito y bueno, y datos ahí. Bueno, yo voy a volver el 2024 a ENACAP si Dios quiere y en ayer solamente voy a estar en la parte online, ojalá, ¿ya? Si no, ahí voy a estar ahí como agente libre, voy a aparecer como jugador ya de agente libre, ¿ya? Así que ahí cualquier cosa ahí vamos a estar en contacto, ¿ya? Así que saludos a todos y cuídense y muchas bendiciones. Chao.